Amados hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Qué honor y qué gusto poder el día de hoy reunirnos nuevamente para poder escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es José David Gutiérrez, soy miembro de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida ubicada en Quito, Ecuador. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro libro expositivo, nuestra predicación expositiva del libro de Juan. Pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, la capacidad para poder entender y exponer correctamente su palabra. Y nuevamente reitero, para mí es un honor poder estar aquí predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada a tiempo y a destiempo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos dé un corazón humilde, manso, que pueda ser moldeable conforme a la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Padre bendito, gracias le damos por este tiempo, Señor, que ha puesto en nuestras vidas, que ha puesto, Señor, estas plataformas para que podamos transmitir su palabra a cualquier parte del mundo, bendito Dios. Oro, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven a través del Internet, miembros de nuestra iglesia, Padre bendito. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de escuchar su palabra, Señor. Permítanos, Señor, que el día de hoy su palabra sea expuesta como delante de usted y de parte de usted, simplemente y completamente para su gloria. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de empezar con nuestra exposición del día de hoy, quiero que tengamos un poco claro lo que ya hemos visto durante estas últimas semanas. Y me gustaría que recordemos que ya desde el capítulo 12 del libro de Juan, Jesús, sus apóstoles y sus discípulos ingresaron a Jerusalén. Estamos en la semana de la Pascua. Y ya desde el capítulo 13, para ser más precisos, estamos ya en el día jueves por la noche de la Pascua, una noche antes de la crucifixión de Jesús. Desde que empezó la narración de esta noche, vemos a nuestro Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos, enseñándoles así un modelo perfecto de humildad y amor. También vimos el momento en donde Jesús anuncia la traición de Judas y cómo ésta se produce ante la incredulidad e ingenuidad de sus discípulos, que seguían sin entender nada de lo que estaba pasando ni de lo que iba a pasar. Ya sin Judas, y aún en el aposento alto, ya aún en esta última cena, Jesús empieza a dar instrucciones, empieza a dar enseñanzas, empieza a dar mandamientos y promesas a los 11 que quedaron con él. Jesús les empieza a hablar de que su hora estaba ya cerca y que solamente un tiempo más iban a estar con ellos Jesús físicamente. Jesús les da un mandamiento que consistía en amarnos los unos a los otros. Y también una promesa, no sé si recuerdan, acerca de las moradas que hay en el reino de Dios. Justo en esos momentos, cuando Jesús empieza a hablar de toda esa esperanza que tenemos nosotros los cristianos, podemos ver a un Tomás, a un Felipe y a un Pedro incrédulos totalmente a la palabra de Dios. A tal punto que Jesús, en su soberanía, anticipa el hecho de que Pedro le iba a negar 3 veces. Otras instrucciones que recibieron los apóstoles de parte de Jesús es el hecho de cómo orar. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en el nombre, en mi nombre, yo lo haré conforme a mi voluntad. Y lo más importante, ¿para qué lo iba a hacer Jesús? Para glorificar al Padre. ¡Wow! La semana pasada, mis hermanos, finalmente estudiamos 5 promesas que Jesús les dio a los 11. La primera era el hecho de que no los iba a abandonar, que sino que les iba a enviar a otro, y estudiábamos que esta palabra significa otro de la misma clase, el cual iba a ser el consolador y ayudador para estos 11 apóstoles. Y nuevamente, obviamente, esta es una aplicación general en donde podemos darnos cuenta de que ese mismo espíritu ha sido enviado para nosotros. La segunda promesa es el hecho de que no iban a quedar huérfanos, y nosotros tampoco, gracias a la promesa del Espíritu Santo que nos fue dada. Al enseñar la tercera promesa, Jesús muestra que el que guarda sus mandamientos es el que realmente lo ama, y aquel también será amado por Dios Padre y Dios Hijo. Y no solo eso, sino que Dios, Jesucristo, se manifestará y harán morada con él que guarda su palabra. La cuarta promesa que estudiamos es que el Espíritu Santo es quien les iba a revelar a los apóstoles todo lo que Jesús había enseñado. Tanto así que pudieron escribir los evangelios sinópticos. Y ahora ese mismo Espíritu es quien nos enseña esas verdades ya reveladas.
Entonces entendíamos que el comprender las enseñanzas de Jesús y su palabra no consiste en la sabiduría, inteligencia o voluntad humana, sino que esto netamente consiste en la voluntad de Dios a través del Espíritu. La última promesa que estudiamos es la que el Señor Jesús nos dejó su paz. Esta paz que se ha extendido hacia nosotros y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Teniendo en cuenta este contexto y el hecho de que toda la escritura es inspirada por Dios y como dice segunda de Timoteo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que tú y yo, mi hermano, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entendiendo esto, vamos a empezar nuestro estudio de hoy que como título tiene La permanencia en la vid verdadera produce fruto. Repito, mis hermanos, la permanencia en la vid verdadera produce fruto. Así que, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y nos dirijamos al capítulo 15. Vamos a leer, a mí siempre me gusta leer de recorrido la palabra de Dios para poder tener un contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que abramos nuestras Biblias, mis hermanos. Juan capítulo 15, del 1 al 8. La palabra de Dios dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Wow! Es hermoso esta porción, es conocida esta metáfora que Jesús está utilizando en el versículo 15. Y para que entendamos un poco más, podemos darnos cuenta que ya en el versículo 31, en el último versículo del capítulo 14, vemos a Jesús que les ordenó a sus discípulos salir de ese lugar donde habían tomado la última cena. Y durante esa misma noche, seguramente una noche muy larga, Jesús ha hablado profundamente a sus apóstoles con las promesas que ya vimos. Y ahora Jesús da esta nueva enseñanza que utiliza esta metáfora. Ya el hecho simplemente de leer el versículo 1 de este primer versículo es algo impactante para nosotros. Volvamos a leerlos nuevamente, mis hermanos. Versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recordemos que este nombre, Yo soy, es el mismo nombre que Dios Padre utilizó para revelarse a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés estaba preguntando cómo tenía que presentarse delante del pueblo de Israel. Este nombre es conocido como el tetragramatón, que tiene que ver con lo que los teólogos llaman con la seidad de Dios. Esto significa la cualidad de Dios que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. En otras palabras, significa la autoexistencia y eternidad de Dios, comprendiendo que Dios no tiene principio ni fin, sino que Dios es eterno. A lo largo de nuestro estudio de Juan nos hemos podido dar cuenta que Juan muchas veces hace énfasis en las declaraciones de Jesús acerca de su deidad y unidad con Dios. Recordemos también que esa es una de las razones por las cuales pretendían los fariseos y judíos prender y matar a Jesús. Juan capítulo 5, versículo 18 para sus apuntos decía que los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Entendiendo el propósito del libro de Juan, debemos concluir dos cosas. La primera, Jesús es Dios en esencia y autoridad. Eso está claro, mis hermanos, entendiendo el propósito del libro de Juan. Segundo, es que el que no cree en Jesucristo como lo que es, como Dios mismo, seguramente morirá eternamente. Algún momento John MacArthur decía, no importa cuán religioso, cuán moral, cuán ético, cuán entusiasta, cuán buena gente tú seas, si no ves a Jesús como a Dios mismo y has creído en Él con todo tu corazón, entonces morirás e irás al infierno, porque no habrá perdón para tus pecados. ¡Wow! En este mismo versículo 1, podemos darnos cuenta de que Jesús va a utilizar una metáfora basada en términos agrícolas para ilustrarnos un mensaje que consiste en cómo debe vivir un hijo de Dios. Para entrar en un contexto de esta metáfora de qué es la vida, hay que tener en cuenta de que esta es una planta, es la planta de las uvas, que en realidad es un arbusto que en esos tiempos era puramente silvestre y definitivamente que daba fruto y que crecen en racimos que son parte de este arbusto. Y como este es un arbusto, obviamente esta planta puede trepar gracias a los arcillos que ésta posee y se enrosca en plantas u otras superficies. Al ser una planta trepadora, esta puede expandirse grandemente, obviamente bajo los cuidados necesarios. Entonces, ¿pero por qué? Podemos darnos cuenta, pero ¿por qué Jesús señala que es la vid? Y la vid verdadera. Esto nos hace pensar de, ¿acaso hay otras vid, pero que en realidad son falsas? Pues sí, déjame decirte, mi hermano, que hasta este momento en el Antiguo Testamento, la vid era considerada el pueblo de Israel. Podemos ver en libros de Salmos, en libros de Ezequiel, en libros de Isaías, que Israel era considerada la vid. Esto significaba que por el simple hecho de ser el pueblo escogido por Dios eran salvos y estaban conectados con Dios directamente. Pero ahora Jesús estaba tomando esa condición de vid verdadera en vez de Israel y habla del hecho de que solamente conectado con Jesús podemos vivir eternamente y dar fruto. Ya no con pueblo de Israel, sino ahora solamente conectado con Jesucristo. Finalmente, en este mismo versículo 1 podemos ver cómo Jesús habla de que el Padre es el labrador. El labrador, sabemos, es quien da los cuidados necesarios a la planta, a la vid, para que ésta crezca de manera uniforme y así pueda dar más fruto. Para esto el labor el labor del labrador debe ser muy diligente, debe podar, cuidar, limpiar, regar y vigilar, por llamarlo de esta manera, para que los pámpanos puedan crecer vigorosos y dar una buena cosecha. Ahora, algo importante que también debemos entender es que a pesar de que toda esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy se está dando exclusivamente para los apóstoles, este texto se convierte en realidades generales en la palabra de Dios, porque en ninguna otra parte del Nuevo Testamento son reformadas, sino más bien afirmadas. Sabemos que la palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, y que sabemos también que la revelación fue progresiva, entonces entendemos de que esta es una aplicación general para nosotros los cristianos y que no ha sido ni reformada ni tampoco cambiadas, sino más bien han sido afirmadas. Entonces por eso que decimos que lo que vamos a estudiar el día de hoy tiene una contextualización que se hace importante y aplicativa para nosotros en estos días. Entonces, teniendo claro todos estos principios, podemos sumergirnos en el texto completamente de Juan 15. Nuevamente voy a leer el versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera. Ya lo vimos, esta expresión de yo soy. ¿Y por qué decía que Jesús era la vid verdadera? Y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí claramente vemos que el Señor Jesús hace una comparación con el pámpano que da fruto y el que no da fruto. Entonces, en esta metáfora que estamos estudiando el día de hoy, tenemos un labrador que es Dios,
que cuida y poda la vid, que es Jesús, las ramas o pámpanos, que somos nosotros, que debemos estar junto a la vid, junto a Jesús, y que somos cuidados por nuestro Padre Celestial, somos labrados por nuestro Padre Celestial, y obviamente para producir fruto. No olvidemos que Dios y Jesús uno son, y únicamente Jesús está utilizando esta metáfora para que podamos entender y podamos, no solo sus apóstoles, sino nosotros también, el hecho de cómo un hijo de Dios debe dar fruto. Obviamente el fruto al que se refiere es el resultado de una vida regenerada para la gloria de Dios. El fruto es una de esas evidencias de que en verdad hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Recuerdo siempre Mateo 7 que dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, anteriormente ya vimos acerca de la vid, del labrador. Ahora me gustaría, porque en este versículo Dios lo habla, me gustaría explicar un poco de los pámpanos en una contextualización más amplia. Y primero me gustaría hablar de los pámpanos que sí dan fruto. Y para eso, mis hermanos, les animo a que busquemos en nuestras Biblias Efesios 2, Efesios 2, versículo del 8 al 10. Efesios 2, capítulo del 8 al 10. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús todos nosotros los cristianos tenemos el deber de llevar fruto, porque como dice Efesios, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, podemos darnos cuenta de dos cosas con este versículo de Efesios, con estos versículos de Efesios y con lo que estamos estudiando de Juan. La número uno, muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿en realidad soy salvo? ¿O cómo puedo saber si soy salvo? Una de las señales, déjame decirte hermano, para darnos cuenta de que nuestra salvación es real, es esta que señala Efesios y que señala Juan al escribir esta enseñanza de Jesús. Esta señal son los frutos. Después de que un hombre o una mujer es salvo por gracia, entendiendo de que la salvación no es por lo que podamos nosotros hacer, sino por gracia, como dice Efesios. Pero esta salvación, gracias a esta salvación, es inherente que los frutos en nosotros aparezcan. Esos frutos que se generan de manera natural en el cristiano, que ha sido redimido en realidad y genuinamente. Y en esto a lo que nos referimos cuando decimos que el evangelio que te salva es el evangelio que te cambia. Y por ende vamos a llevar fruto. El segundo punto que podemos darnos cuenta con estos versículos de Efesios y Juan, es que debemos poner nuestra atención en nuestros frutos. Como cristianos, sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Por lo tanto, si realmente queremos ser discípulos del Señor, entonces debemos permanecer en la palabra de Dios, como dice aquí en el versículo 2. Permanecer en el Señor, porque recuerden la prédica anterior que yo lo pude dar para la gloria de Dios. Nos dábamos cuenta de que, bueno, yo leo la palabra de Dios, la estudio, la medito, la obedezco, y es la manera que así permanezco. Entonces, el versículo 2 nos llama a que permanezcamos en la palabra del Señor, que permanezcamos en el Señor Jesús para que demos más frutos. Ahora, ¿pero qué pasa con los que no dan fruto? Veamos lo que dice el versículo 2 nuevamente, ¿sí? Regresemos, mis hermanos, al libro de Juan, versículo 15, capítulo 15, perdón, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí está hablando de los pámpanos que no lleva fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo quitará. Como un buen labrador, Dios tendrá que quitar las ramas secas y muertas, esas ramas que no están dando frutos, como vimos cuando leímos en contexto todo el libro, para que luego sean echadas al fuego.
Jesús dice que Dios Padre los quitará de la vid. Dios es claro. Entonces está claro que el que no da fruto será quitado, y el que sí da fruto, el labrador lo limpiará, con el propósito de que lleve más fruto. Entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es que Dios, el labrador, nos limpiará para que llevemos más fruto? El versículo 3 de este texto es la respuesta a esta pregunta. La palabra de Dios dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¡Wow! La palabra de Dios, mis hermanos, es la que nos limpia para que demos más frutos. Recuerden, el que robaba ya no roba más. El que mentía ya no miente. El que vivía en una vida desordenada, entonces empieza a vivir ordenadamente para el Señor. Es decir, el acercarnos obedientemente a su palabra nos permite santificarnos y poder dar más frutos. Ahora, entendamos una cosa, mis hermanos. El labrador, Dios, tiene que limpiarnos. Un labrador de una vid tiene que utilizar algunas herramientas para poder limpiar correctamente el arbusto para que dé más fruto. Nuestro labrador corta el pecado en nuestras vidas. Él corta el orgullo, él corta la vanidad en nosotros, la pereza en nosotros, la ansiedad, el egoísmo, la idolatría y otras tantas cosas que podemos tener como luchas en nuestro pecado. Recordemos que Hebreos 4:12 señala que la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta tan profundo a tal punto que esta es la que nos corrige, nos exhorta, nos amonesta, nos desaprueba y nos refrena de todo nuestro pecado. Mis hermanos, no estoy hablando de perfección, porque todos tenemos pecado. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso y está desechando y tomando por menos la obra de Jesús en la cruz. Pero esta es nuestra necesidad como cristianos, la necesidad de ser limpios, como dice el versículo 3, pulidos, podados, por así decirlo, para que podamos dar más fruto, con el único propósito de dar la gloria a Dios. Y obviamente esto es a través de la palabra. Quiero que vayamos también a Romanos 8. Es un versículo muy conocido y que a mi parecer es sacado bastante de contexto cuando no lo leemos en contexto, valga la redundancia, o al menos leemos con el versículo 9. Entonces quiero que vayamos, mis hermanos, a Romanos 8, versículo 28 y 29. Déjame encuentro la palabra de Dios. Romanos 8. Amén, la encontramos. Y sabemos, la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos nos instan a que entendamos de que tanto una enfermedad, una pandemia, la escasez, la pérdida de un familiar o un amigo cercano, la humillación, la injusticia de este mundo, el éxito, entre comillas el éxito, el fracaso, la persecución, el dolor físico, la desilusión, son herramientas que Dios usa para moldear nuestro corazón conforme a su palabra, conforme a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8:29, para que podamos dar fruto. Yo no te quiero engañar, mi hermano, así que debo decirte que muchas veces en la que nuestro labrador divino, Dios, quiere moldearnos para que demos más frutos, son dolorosas, incluso hasta frustrantes en cierta manera. Pero debemos entender de que todas estas formas o herramientas en las que Dios trabaja son momentáneas y que tienen el propósito de moldearnos para crecer a la imagen de Jesús, para su gloria. Amén, mis hermanos. Regresemos, mis hermanos, a Juan 15. Vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Juan 15, versículo 4. La palabra de Dios dice: permaneced en mí. Esta es la clave, mis hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, si tu pregunta es, entonces, ¿qué debo hacer para poder dar más fruto? ¿He sido limpiado? ¿Tengo que ser limpiado? Entendemos que tenemos que ser limpiado. Pero ¿qué más debo hacer para poder dar fruto? Este versículo 4 es la clave. La clave es la necesidad de permanencia en Cristo. Eso se refiere al hecho de llevar una vida de santificación, un proceso que todo cristiano inicia al momento de tener ese encuentro con el Señor, que consiste en que lo que en algún momento estudiábamos que decía Juan el Bautista con estas palabras: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Sí, mis hermanos, en esto consiste la santificación progresiva, en que cada día haya menos de nosotros, menos de nuestros pensamientos, menos de nuestros deseos, y que cada día haya más de Dios y su voluntad, que permanezcamos en el Señor con todo nuestro corazón. Versículo 5, la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Wow, mis hermanos, gloria a Dios por su palabra. Nuevamente Jesús empieza este versículo con esa frase con tanta autoridad que hace ver su deidad: yo soy. Esta es la misma palabra con la que se escribió en Éxodo capítulo 3. Hay algo que me gusta recalcar mucho en estos versículos, que es la parte B del versículo 5, donde dice: porque separado de mí, nada, absolutamente nada podés hacer. Y me gusta esta porción de este texto porque nos muestra la dependencia total que tenemos de Dios. Jesús nuevamente hace esta comparación entre estas dos clases de ramas: los que dan fruto y los que no dan fruto. Las que dan fruto vimos que son podadas, que son limpiadas a través de su palabra para que den más fruto. Pero los que no dan fruto ya vemos que serán quitadas por el labrador. Y no solo eso, sino que en estos versículos vemos que también se secarán y serán recogidos y lanzados al fuego y se quemarán. Entrando un poco en contexto, podríamos decir que Jesús está tomando esta ilustración, la que estamos estudiando el día de hoy, para mostrar lo que hace unas pocas horas había terminado de pasar, que es la traición de Judas. Jesús menciona que hay dos tipos de discípulos, en otras palabras. Todos estaban junto a Jesús, ¿recuerdan? Pedro, Felipe, Mateo, Lucas, Judas, todos estaban cerca de Jesús, pero Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Recordemos que hasta ese momento ninguno había dado fruto. Es más, Jesús había anunciado la negación de Pedro, pero aún así Jesús les anima que con todo eso, que en todo su ministerio, que permanezcan en Él. Los discípulos nunca pensaron en que Judas era el traidor, pero Dios, el labrador, el verdadero labrador, el buen labrador, sabía quién no estaba para llevar fruto. Y en esa cena había dos tipos de ramas: los que iban a llevar fruto y los que no iban a llevar fruto. Los que permanecieron hasta el final pudieron dar fruto, y eso podemos ver en el libro de Hechos. Y el que no permaneció junto a la vid, fue desechado. La Biblia llama a estos que han estado apegados a la verdad como Judas, pero que no dieron fruto, como los apóstatas. Ya después en la historia de Judas, si nos podemos ver qué pasó con Judas, podemos ver de que después de haber sido echado fuera, de haber sido quitado, se secó, es decir, que murió. Recordemos que Judas se ahorcó y seguramente fue echado al infierno, al fuego eterno. Lo que trato de decir es que muchas personas pueden estar pegadas a Cristo, pegadas a la iglesia de cierta manera. Puede ser por la iglesia, por la familia, por familiares cristianos, por medios de comunicación, por redes sociales, por el trabajo. Puede ser que tú estés ligado a temas cristianos, pero aún así no vivir conforme a lo que hemos sido llamados. Versículo 7, mis hermanos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Leyendo el versículo 7, cuando preparaba esta prédica,
Y creo que durante toda la predicación y toda la semana me retumbaba en mi mente Mateo 7:20 que dice, así que por sus frutos los conoceréis. Amados, los frutos son los únicos que mostrarán la regeneración de una persona, mostrarán el hecho de haber nacido de nuevo. No puedo decir que he nacido de nuevo si mi forma de pensar, mi forma de querer hacer las cosas no ha cambiado. Este versículo claramente, el versículo 7, es un condicional que nos lleva a una bendición. El versículo 7 dice que si permanecemos en Jesús y que si sus palabras, sus mandamientos están en nosotros, en nuestro corazón, pedid lo que queréis y os será hecho. En otras palabras dice que si permaneciereis en mí, si meditaras en mi palabra de día y de noche y guardareis mis mandamientos en tu corazón, entonces en integridad a todo esto que estás haciendo, tus oraciones serán fructíferas. Ahora bien, hay alguien que en realidad ha permanecido en el Señor, conforme a sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. ¿Creen que pedirá en oración algo para sus propios deleites? ¿O alguien que ama el someterse a Dios orará pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios? ¿Creen eso, mis hermanos? Como diría Pablo en el libro de Romanos, y me gusta esta frase, en ninguna manera. Claro que no, mis hermanos. Antes bien, esta persona que esté conforme a los mandamientos del Señor, que permanezca con todo su corazón, buscará la gloria y honra de Dios. Y claro ejemplo de esto es Jesús mismo, porque Jesús permaneció en todo momento en la voluntad y mandato de Dios. ¿Recuerdan cuando él oró de esta manera? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! Entonces Jesús estaba totalmente dependiendo a la relación, totalmente dependiente de la voluntad de Dios. Oró y no pidió que se haga conforme a su voluntad, sino que pidió que se haga la voluntad de Dios Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como dije antes, esta es una forma de saber si en realidad somos discípulos del Señor. Recuerden que el Evangelio que te salva es el que te cambia y te hace dar fruto. Ahora, ¿cuáles son esos frutos que un hombre puede llevar? Y para eso, mis hermanos, les pido que me acompañen a Gálatas 5, Gálatas 5, capítulo 16, Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, después de Romanos, de Corintios, Gálatas. ¿Sí? Gálatas 5, versículo 16. La palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no son solo estas, sino cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza, y contra tales cosas
no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! ¡Qué hermosa que es la palabra de Dios! Vemos que los frutos del Espíritu son todos esos frutos que emanan en un cristiano al vivir en una vida de obediencia y permanencia en Dios y su palabra. Sin embargo, hay las obras de la carne. Estas son el resultado de nuestro pecado y el hecho de no permanecer en la vida. Hablar de todos estos frutos a detalle sería un tema de una predicación específica para todo esto, para topar cada uno de ellos. Pero lo que busco no es analizar en este momento cada uno de esos frutos, sino que nos miremos en la misma manera que nos miraríamos a un espejo. Mirando este texto de estudio hoy de Gálatas para ver si estamos permaneciendo en el Señor y produciendo el fruto del Espíritu, o por lo contrario, si estamos siendo engañados creyendo que estamos sujetos a Dios, pero nuestras obras son totalmente contrarias a las del Espíritu, son las que describe ahí Gálatas. ¿Qué clase de fruto estás dando, mi hermano, en tu permanencia con el Señor? Romanos nos enseña que Dios nos liberó de nuestro pecado, no para que fuéramos a usar esa libertad para darle rienda suelta a nuestro pecado, sino para vivir en una vida agradable para la gloria del Señor. Amados, Jesús es la vid verdadera, amados míos. Jesús es la vid verdadera. Así que si creemos que por servir en la iglesia, o por asistir solamente físicamente a una iglesia, o por repetir una oración superficial delante de un púlpito, estás conectado con Dios y que darás frutos, estás totalmente equivocado. Solamente la permanencia en el Señor, Jesús, nos hará dar frutos. Solo la permanencia en la vid verdadera. Él es el único que conoce nuestros corazones y por lo cual solo Él puede poner en nosotros un cambio o fruto real en nuestras vidas. Nuevamente no estoy hablando de perfección, mi amado hermano, sino de la transformación en el corazón. Una vida transformada es la evidencia más grande de salvación y es la que, como dice el versículo 8 del libro que estamos estudiando hoy, capítulo 15, versículo 8, y estas evidencias, esta vida transformada glorifica a Dios. Dios quiere que dependamos de Él por la sencilla razón de que sabe cuán inútiles somos sin Él. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacer la palabra, para hacer la obra de Dios y ni luchar contra nuestro pecado. Nadie está preparado para hacerlo, solo en Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy, recordemos que cada uno de nosotros somos embajadores y representantes del Dios Altísimo. Ahí donde sea que tú estés en este momento, eres un embajador de Cristo. Así que vivamos de esta manera, mi hermano, permaneciendo en Él y que su palabra día tras día nos siga edificando y puliendo para que llevemos mucho, mucho fruto, para que el Padre sea glorificado y como dijo el Señor Jesús, sea glorificado una y otra vez, porque este es el propósito en nuestras vidas. Doy gracias a Dios porque Él ha puesto el deseo de ser ramas fructíferas en cada uno de nosotros. El anhelo de mi corazón es que nuestro labrador divino, nuestro Padre que está en los cielos, sea limpiándonos cada día más a través de su palabra, para que podamos dar fruto, como dice su palabra, al 100 por 1. Gloria a Dios, mis hermanos. Sigamos permaneciendo en la palabra. Sigamos el buen camino, que es seguir a Jesucristo. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Oremos. Padre bendito, pedimos, Señor, que nos perdone, Padre, porque los frutos en nuestras vidas, Señor, no han reflejado lo que usted es, Señor. Lo que pensamos, lo que decimos, no refleja su bondad, su amor, y hemos, Señor, deshonrado su nombre. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder tener esos frutos conforme a su voluntad. Ayúdenos, Padre bueno, a permanecer en su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser cada día semejantes a Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso, por limpiarnos, por utilizar su palabra para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Señor, porque
En un momento tú nos cambiaste para siempre, Señor Jesús. La gloria es solo para ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos mucho en el amor de Cristo. Dios les bendiga.